Hola chicos, como les mencionaba en la clase anterior, esta es una pequeña clase para entregarles lo que son los componentes de los medios de cultivo. Va a ser solo introductoria porque hay algunos temas que igual vamos a ver más adelante, pero esto es solo para que tengan un conocimiento de los componentes principales que tiene un medio de cultivo y cuáles son sus principales objetivos para el crecimiento y la morfogénesis. Como vimos la clase anterior, la respuesta morfogénica que nosotros podamos tener durante el cultivo in vitro depende de tres factores principales. Uno es la composición genética del material, que eso depende de nuestra selección o cómo nosotros seleccionamos el material que vamos a propagar, del ambiente de cultivo, que se refiere al recipiente de crecimiento y también a las condiciones ambientales de la cámara de crecimiento, y también depende de los componentes del medio de cultivo. Si más adelante en las clases de hormonas, ahí vamos a ver específicamente que dentro de los componentes del medio de cultivo, las hormonas son los que más determinan la respuesta morfogénica en relación a si vamos a generar un tallo, un callo, una raíz. Eso principalmente está determinado por el componente hormonal y las proporciones de las distintas hormonas que puede llevar el medio de cultivo. Sin embargo, también hay otros componentes sin los cuales esa respuesta morfogénica no ocurriría. El medio de cultivo tiene que tener tiene estos dos objetivos. Primero, ser un soporte para el explanto, donde uno, sobre todo en el caso de los microtallos, que uno pueda ponerlo y que quede en una posición adecuada. Y también la entrega de nutrientes. Dentro de los componentes principales que son parte de un medio de cultivo se encuentran los componentes inorgánicos. Esto quiere decir los macro y micronutrientes, que son esenciales para el crecimiento de la planta. Dentro de los macronutrientes tenemos el nitrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio, fósforo y el azufre. Bueno, todos, al ser nutrientes esenciales, obviamente todos son importantes para la planta, pero dentro de los más importantes para entregar a la planta durante el cultivo in vitro es el nitrógeno, el potasio y el calcio. Sobre todo el nitrógeno y el potasio, porque el nitrógeno, componente de aminoácidos, proteínas, ácido nucleico y clorofila. Potasio es necesario para la división celular y también síntesis de proteínas y clorofila. Sin embargo, también existen los micronutrientes, como el hierro, el molibdeno, el cobre, el boro y el zinc, entre otros, que también es necesario añadirlos al medio de cultivo. Las funciones que tienen estos macro y micronutrientes en las plantas cultivadas in vitro son básicamente las mismas funciones que cumple una planta cultivada normalmente. Les decía que esta clase va a ser más sencilla y no voy a profundizar tanto porque ustedes ya tuvieron clases que tocan este componente del tema de los nutrientes. Y más adelante en el curso tenemos que ver el tema de los balances nutricionales para plantas producidas en vivero, así que ahí vamos a profundizar más con el tema de los nutrientes. Sin embargo, estos son igual muy importantes para agregarlo en el medio de cultivo, pero también me interesa que tengan conocimiento de cómo se conforma el medio de cultivo, que por ejemplo, en este caso, los macronutrientes, que es muy importante agregarlos, no se agregan uno a uno. Los micronutrientes tampoco se agregan uno a uno, porque si no, preparar un medio agregando cada uno de estos nutrientes con sus concentraciones diferentes sería muy tedioso. Y recuerden que uno de los objetivos del cultivo in vitro ha sido poder industrializarlo, ¿ya? O llevarlo a una escala mayor. Por eso lo que nosotros le entregamos al cultivo o cuando lo preparamos se hace a través de stock. El primer stock es el stock de macronutrientes y generalmente está compuesto por todos los macronutrientes que nosotros necesitamos entregar. Entonces tenemos esta solución stock, que le vamos a llamar stock 1, que contiene todos los macronutrientes pero están más concentrados y solo sacamos una alícuota de eso
cuando vamos a preparar nuestro medio de cultivo final. Muchas veces el calcio también se puede entregar separado, como que le podríamos llamar un stock 1B, porque el calcio tiende a precipitar cuando se prepara con el resto de los macronutrientes, y sobre todo si se deja por mucho tiempo. Entonces, en este caso, podríamos tener un stock para agregar todos los macronutrientes y otro stock solo para agregar el calcio. Lo mismo pasa con el caso de los micronutrientes. Tenemos el segundo stock, que es de micronutrientes, y el hierro, que es el tercer stock que generalmente se agrega aparte. Bueno, para aplicar todos los macro y micronutrientes que se mencionaron en la diapositiva anterior, necesitamos de diferentes sales. Pero acá tenemos que tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, si lo que queremos aportar es nitrógeno, esto lo podemos hacer utilizando ya sea nitrato de amonio o nitrato de potasio, ¿cierto? Esas dos sales claramente ahí se observa que estarían aportando nitrato y nitrógeno, por lo tanto. También, si tomamos en cuenta el nitrato de potasio, también obviamente nos va a estar aportando potasio, que puede ser además aportado a través de estas dos sales. Esto es lo que llamamos un balance nutricional, o sea, cuánto aportar de cada sal para que nos aporte lo necesario de los macro y microelementos que nosotros necesitamos. Este balance nutricional, en el caso de los medios de cultivo, está prácticamente establecido. Sin embargo, cuando trabajamos con fertilizantes, por ejemplo, eh, para el caso de los viveros forestales, el balance nutricional se hace de forma un poco más específica para el tipo de cultivo, para el tipo de especie con la que estamos trabajando, y ahí sí hay que hacer un balance nutricional específico y sobre todo para cada etapa durante la viverización. En el caso de los medios de cultivo existe, yo les había mencionado el medio MS, que es uno de los más conocidos y los más utilizados, pero también existe el medio, por ejemplo, BPM, el medio B5, y todos esos medios prácticamente son una receta y ya están, uno puede buscarlos en la web y van a encontrar que esos medios están ya establecidos y ahí aparece, les voy a mostrar al final, la composición y la concentración de cada una de las sales. Por otra parte, ya hablamos de lo que son los componentes inorgánicos. También el medio de cultivo lleva componentes orgánicos, dentro de los cuales se encuentran las vitaminas, que actúan como cofactores en las reacciones enzimáticas, de las cuales existen muchas, pero sin embargo las más utilizadas para los medios es el mioinositol y la tiamina. Los aminoácidos, utilizados también como fuente de nitrógeno, también se agregan aparte a los medios de cultivo. Los más utilizados son la glicina, la serina y la prolina. No está exactamente claro por qué se agregan las vitaminas y los aminoácidos. Sí se ha observado en especies que el agregar este tipo de compuestos aumenta el crecimiento, la tasa de crecimiento puede retrasar el periodo de inicio hacer que sea más rápido ese periodo de inicio que yo les mostraba en la clase pasada. Cuando uno establece el cultivo in vitro hay un periodo como de aclimatación en el cual la planta no crece, eh, pero a veces sucede que con este tipo de compuestos, con las vitaminas o los aminoácidos, ese periodo se puede acortar. Ahora, a nivel biológico específicamente, ¿por qué se añaden? No está exactamente muy claro porque estas plantas, si bien no son fotoautotróficas del todo, como una planta normal, sí tienen la capacidad de, por ellas mismas, sintetizar sus propias vitaminas y aminoácidos. Sin embargo, se agregan prácticamente siempre, sobre todo las vitaminas como el mioinositol. Las vitaminas y los aminoácidos constituyen el stock 4. También no las vamos a agregar uno a uno, sino que se preparan como un stock adicional más concentrado, del cual se van a sacar alícuotas para preparar nuestra solución o nuestro medio de cultivo.
una de las fuentes de carbono más importantes que se tiene que añadir al medio de cultivo es la sucrosa, ¿ya? Em, esto es lo que les mencionaba la clase pasada respecto a por qué las plantas cultivadas in vitro no son completamente fotoautotróficas. Las condiciones ambientales del medio, incluyendo sobre todo el bajo flujo fotónico, la alta humedad relativa, generan características morfoanatómicas en los explantos que no las hacen que sean muy fotoautotróficas. Por ejemplo, cloroplastos pobremente desarrollados, y también tenemos una baja concentración de CO2 en el recipiente de cultivo. No siempre es así, pero sí puede suceder porque si ustedes recuerdan, estaba el frasco de cultivo y arriba va una tapa, que era una tapa de aluminio, pero también existen otras tapas como plásticas. Eso limita el intercambio gaseoso con el exterior. Si bien en un inicio existe CO2 que las plantas toman para hacer fotosíntesis, a medida que avanza el tiempo ese CO2 empieza a disminuir dentro del recipiente de cultivo. Y al estar sellado casi herméticamente y no haber intercambio gaseoso con el exterior, las concentraciones de CO2 pueden empezar a disminuir, se pueden acumular gases como el etileno. El etileno, no sé si recuerdan, pero es una hormona que está asociada a la senescencia foliar. Por lo tanto, las tasas de fotosíntesis generalmente son bajas en las plantas cultivadas in vitro. Una forma de suplementar esto es directamente entregándole sucrosa, ya sea entre 2 al 5%. Es como un poco un círculo vicioso, porque uno mismo está promoviendo las condiciones in vitro para que no se desarrollen de manera autotrófica las plantas, y además yo le estoy entregando sucrosa porque no son fotoautotróficas, que es algo que yo misma causé. Entonces, no sé si se dan cuenta que es un poco un círculo vicioso. Eh, Sin embargo, yo les mencionaba en la clase pasada que puede existir una fase de preaclimatación in vitro antes de que las plantas salgan a condiciones ex vitro, que puede ser aumentar un poco el flujo fotónico, puede ser disminuir un poco la concentración de sucrosa en el medio, y también existen algunas tapas para los recipientes que son porosas, que, que permiten el intercambio gaseoso entre el interior del recipiente y el exterior. Eso obviamente tiene la parte negativa de que puede promover un poco la entrada de patógenos, como algunos hongos o bacterias que pueden proliferar en el medio de cultivo. Pero, sin embargo, a pesar de estos efectos negativos que puede tener en el desarrollo de los plantas, la sucrosa es uno de los componentes principales de los medios, y también es el principal componente osmótico del medio de cultivo, ¿ya? Em, lo otro es el medio gelificante. Es lo que le da esta consistencia como tipo gelatina a los medios de cultivo. Esto solamente se añade cuando realizamos el medio de cultivo tradicional. Recuerden que la clase pasada vimos lo que son la metodología de tipo donde se utiliza medio cultivo líquido para suspensiones temporales, ¿ya? En ese caso, estos agentes gelificantes no se añaden, ¿ya? Acá son totalmente necesarios cuando trabajamos en los medios semisólidos, que se dice, porque no son completamente sólidos. Porque básicamente funcionan como un sustrato para la planta. Dentro de las características que deben tener es ser inerte, aguantar la esterilización en el autoclavado, o sea que no se degraden cuando yo autoclave el medio. Recuerden que hablábamos en las clases de pasada que el tema del autoclavado es para esterilizar todo el material que yo voy a utilizar durante la propagación, durante el subcultivo, para evitar ingresar bacterias u hongos que puedan proliferar en el medio, y por lo tanto el medio sí tiene que ser autoclavado. Y ¿qué es lo que era el autoclavado? Era prácticamente una olla a presión en que nosotros le agregábamos temperatura y presión. Por lo tanto, el lagar tiene que ser líquido cuando esté caliente.
nosotros vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se prepara el medio de cultivo. Vamos a ver que tiene una etapa en la que debemos calentarlo y para poder después dispensarlo en nuestros frascos de cultivo y ya ahí está caliente. Debe mantenerse líquido cuando se encuentra caliente. Dentro de los agentes gelificantes que nosotros podemos utilizar se encuentra el agar, la agarosa, la agarosa es un agar más purificado, y otro componente que se llama goma gelum, o gelum gum en inglés. Y este está distribuido por algunas marcas como Gelrite y Fitagel. Sin embargo, el más utilizado es la agarosa, ¿ya? Pero la goma gelum tiene algunos beneficios distintos al agar. Primero, el agar, para que se pueda disolver apropiadamente en el medio de cultivo, la solución tiene que estar caliente, porque si no se queda como un polvo que no se disuelve nunca, ¿ya? En cambio, la goma gelum no necesita estar caliente para poder disolverse en el medio de cultivo. Eso es algo, se puede decir que es una ventaja. Y pero la ventaja más importante es que la goma gelum, una vez gelificada, cuando ya se enfrió el medio de cultivo, después del autoclavado, queda de color transparente, mientras que el agar queda de este color blanquecino, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de que la goma sea de color transparente? Es que cuando yo miro el medio de cultivo, puedo ver mucho más fácil si tengo contaminación por bacterias u hongos. Muchas veces cuando el hongo, las bacterias empiezan a proliferar dentro del medio de cultivo, es algo como blanquecino, ya es como un pequeño crecimiento blanquecino. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de medio, uno muchas veces no sabe si lo que está viendo es efectivamente contaminación por alguna bacteria o algún hongo. Eso es mucho más fácil de ver cuando se ocupa la goma gelum, ¿ya? Y, y una vez que yo veo que ya existe algún tipo de contaminación o la atajo desde un inicio, evito que esa contaminación se pueda traspasar al resto de mi materia. La garosa, yo creo que lo han visto en biología molecular. Bueno, es mucho más costosa que el agar y se utiliza principalmente para hacer electroforesis, ¿ya? No, la verdad es que no es muy utilizado para realizar cultivos. Finalmente, uno de los factores más importantes que nosotros fijamos cuando preparamos el medio de cultivo es el pH, ¿ya? El pH que nosotros fijamos para preparar los medios ronda en los 5,8. Es esencial para la disponibilidad de los nutrientes que nosotros le añadimos, tanto macro y micronutrientes, para la solubilidad de sales y la eficiencia de gelificación del agar. Es muy crítico fijar y tener un pH adecuado cuando yo realizo o preparo el medio de cultivo. Si tengo un pH mayor a 6, voy a tener un medio de cultivo que es muy sólido, ya por lo tanto me va a costar mucho más poder enterrar mi explanto en el medio de cultivo. Recuerden que los explantos generalmente son mucho más frágiles que una planta de verdad, entonces si yo lo estoy forzando, eh, tengo mucha mayor posibilidad de dañarlo. También ahí va a disminuir la capacidad que tiene de absorción o de que el explanto absorba los nutrientes que le estoy entregando en el medio. pH menor a 5 eh, generalmente ocurre que no hay gelificación, ya el gel no gelifica, y después, una vez que se enfría el medio de cultivo, yo voy a ver mis frascos, generalmente uno los agita un poco o los da vuelta y es una cuestión que se desparrama entera. Y ahí el problema que tengo es que ya no sirve como soporte para mis explantos. Entonces eso ya no sirve. Fijar el pH adecuado del medio de cultivo es crítico. El pH 5,8, si ustedes ven acá, que está más o menos ahí, eh, nos indica que yo tengo una buena disponibilidad de prácticamente todos los nutrientes, ¿ya? Por ejemplo, si nos fijamos acá fijémonos en el nitrógeno, ¿ya? En el primer componente que está acá arriba,
Acá vemos la escala de pH, ¿ya? Y acá podemos ver que el nitrógeno, más o menos, sí, como desde acá, aumenta su disponibilidad de absorción para la planta, hasta ahí más o menos, ¿ya? Y después en estos pH que están más al extremo, hacia acá o hacia acá, la disponibilidad de este elemento disminuye. Por eso, por lo tanto, este pH de 5.8 es apropiado tanto para la disponibilidad de los macronutrientes para la planta y para que el gel se pueda gelificar de una buena forma. Mucha mejor disponibilidad yo podría tener acá, alrededor de entre 6.5 y 7, pero ahí ya no me serviría para que yo pueda gelificar mis geles como corresponde. Finalmente, acá les voy a mostrar más o menos cómo se prepara un típico gel semisólido. Acá es lo que les había mencionado al principio, tenemos el gel MS, que es uno de los más utilizados, que se llama Murachik y Scoop. Dice medio basal, ¿ya? Porque el medio basal está compuesto por lo que les mencioné anteriormente, por los micronutrientes, por la sacarosa y las vitaminas y aminoácidos, ¿ya? Después, también dentro, como componente de los medios de cultivo, existen las hormonas, ¿ya? Pero eso ya no corresponde al medio basal cuando le empiezo a agregar hormonas al medio de cultivo, porque las hormonas que vamos a poner y sus proporciones va a depender del tipo de respuesta morfogénica que yo quiero obtener en el medio de cultivo. También este es uno de los medios, existen otros, BPM, B5, y si ustedes se fijan, si bien existen muchos medios que ya están descritos y están definidos sus concentraciones y todo, esto también puede ser bastante flexible y uno podría tener la posibilidad, o uno tiene la posibilidad de modificar las concentraciones del medio de cultivo dependiendo de la respuesta que uno quiere obtener. Sin embargo, lo más usual es que lo que se modifique en el medio de cultivo sean las concentraciones y tipos de hormonas que se aplican, no tanto los macros o micronutrientes. Pero acá tenemos este medio MS y los macronutrientes. Estos son las sales que se van a utilizar, por ejemplo, nitrato de amonio, el nitrato de potasio, el cloruro de calcio, sulfato de magnesio, que son las sales. Obviamente, por ejemplo, acá vemos que el nitrato de amonio aporta nitrógeno, el nitrato de potasio aporta nitrógeno y potasio, el cloruro de calcio aporta, lo que más nos interesa acá es el calcio. Con los macronutrientes tenemos un stock del cual estos stocks están concentrados, ¿ya? No es que necesitemos todo para preparar un medio de cultivo. Acá imaginémonos que vamos a preparar un litro de cultivo, ¿ya? Un litro de medio de cultivo. Estas cantidades son miligramos por litro, o sea, para preparar esta solución stock. De esta solución stock, por ejemplo, yo puedo preparar un litro de solución stock y solamente voy a utilizar 50 ml para preparar un litro de medio de cultivo. Después tengo mi stock 2, que corresponde a los micronutrientes. Recuerden que el stock 1 podría ser el stock 1A, que tiene todos los micronutrientes, o sea, macronutrientes, perdón, menos el calcio, y un stock 1B, que es solamente el calcio para evitar que con el tiempo precipita el calcio. El tercer stock, que es el fierro, ¿ya? Y un cuarto stock que corresponde a los componentes orgánicos como los aminoácidos y las vitaminas. De cada uno de estos vamos a tomar 5 ml. Una vez que tenemos todos estos añadidos, que esto ya suman 65 ml, vamos a añadir la sucrosa en el porcentaje, no sé, 2 a 5% por litro, depende de lo que nosotros queramos. Se va a aforar esto a 1 litro con agua deionizada, ¿ya? O sea, aforar, en términos coloquiales, voy a completar esto hasta 1 litro, eso se llama aforar.
Se ajusta en ese momento el pH a 5,8. Esto es crítico, ¿ya? Porque si no ajustamos bien el pH, todo lo que hicimos antes se nos va a ir al tacho de la basura. Una vez hemos ajustado el pH, vamos a añadir el agar o lo que estemos utilizando para gelificar. Este paso se salta ya para cuando esto no se realiza cuando estamos utilizando medios líquidos. Se calienta en el microondas. En el caso del agar, necesitamos calentarlo en el microondas para que el agar se pueda disolver, ¿ya? Si no lo calentamos, va a ser va a quedar siempre como un polvo, ¿ya? Y después precipita. En el caso de la goma Gelu, este paso no es necesario porque se disuelve sin necesidad de estar caliente. Y lo vamos a dispensar en los contenedores que vamos a agregar, ¿ya? O sea, o en los que vamos a producir nuestras plantas. Pueden ser estos frascos, pueden ser placas, pueden ser matraces. Y una vez tenemos todos nuestros frascos, eso lo autoclavamos, ¿ya? Y así nos aseguramos que el frasco, el recipiente, la tapa y el medio de cultivo se encuentran estériles, ¿ya? Y acá no tengo opción de, eh, de introducir algún patógeno, ¿ya? O si hubo un patógeno durante el proceso en el que yo preparé el medio, muere con el autoclavado y no debería propagarse durante el cultivo. Esto es básicamente un medio de cultivo. No es muy complicado, como ya les dije, existen recetas. Rara vez la gente varía las concentraciones del medio basal, lo que se varía más son las hormonas, que eso lo vamos a ver en detalle más adelante porque es vital para el cultivo in vitro. Y el tema de los balances nutricionales, eso es más vital para el tema de fertilización en vivero, ¿ya? Más que en el tema del cultivo in vitro. Existen muchos otros reactivos que uno le puede agregar a los medios de cultivo, como el carbón activado. Principalmente se utiliza en especies que secretan muchos fenoles. Cuando se ponen en cultivo in vitro, uno empieza a ver que nuestro tejido se empieza a poner café muy rápido. Eso pasa, por ejemplo, con el castaño. Muy fácil o el nogal también, muy fácil que se empiecen a oxidar, y en ese caso podemos utilizar medios con carbón activado. Antes también se utilizaba mucho como parte del medio basal el agua de coco, que es el endosperma del fruto del coco, ¿cierto? Que es líquido. Tiene algunas concentraciones de hormona, también tiene carbohidratos y se utilizaba bastante como medio basal. Les voy a adjuntar, además de la presentación, un documento que habla de los medios de cultivo, por si alguien quiere profundizar y saber qué más llevan los medios.